Agotado el tiempo para el registro de la sesión del día de hoy, esa mesa directiva ordena el cierre del mismo con la ausencia justificada de los diputados Abelino Aguirre Marcelo, J. Carlos Ríos Lara y Adán Zamora Romero, y en virtud que nos encontramos presentes la mayoría de los legisladores que integramos esta honorable legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten en este pleno. Solicito atentamente al diputado vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías nos dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea la propuesta del orden del día, por favor. Atiendo el encargo, presidente. Muy buenos días, compañeros diputados, compañeros de los medios de comunicación, ciudadanos que nos distinguen con su presencia. Sesión pública ordinaria, martes 27 de marzo del 2018. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 22 de marzo del 2018. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el capítulo y declaratoria de aprobación del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de procedimiento de designación de titulares de las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción. 8. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 9. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, someto a consideración de esta honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, síganse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Te informo, presidente, que fue aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día. Gracias, diputado vicepresidente. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, que contiene la dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria pasada, celebrada el jueves 22 de marzo del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la dispensa de la lectura del acta referida. Los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Se informa que la dispensa de la lectura del acta fue aprobada por unanimidad, por lo que se ordena se curse para su firma. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, le solicito atentamente a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer a este pleno las comunicaciones recibidas. Comunicaciones recibidas martes 27 de marzo del 2018, generadas por el Poder Ejecutivo. Oficio suscrito por el secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, mediante el cual informa a esta legislatura que se procederá a afectar los recursos que se recibirán en el mes de marzo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal correspondiente a 7 municipios. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada María Fernanda Belloso Calleros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que presente su iniciativa. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos honra con su presencia y medios de comunicación presentes.
Este día hago uso de la tribuna para alzar una vez más la voz por las mujeres. El pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, resaltando las virtudes y aportaciones de las mujeres como un componente primordial en la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando se le priva de la vida a una mujer? ¿Qué pasa cuando previo a un feminicidio hay señales de violencia de género y no se hace nada? Ahí es cuando se debe honrar a las mujeres, protegiéndolas y brindándoles condiciones para su libre desarrollo como persona. Todas las autoridades debemos poner de nuestra parte y luchar con determinación por eliminar el flagelo de la violencia de género. En virtud de ello, formulo esta propuesta con base en los siguientes motivos. Por violencia de género se entiende toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Por su parte, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Sin lugar a dudas, la violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato, como también de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres y las niñas. Las repercusiones de la violencia se ven reflejadas negativamente en el bienestar de la mujer e impide su plena participación en la sociedad. La violencia, especialmente dirigida en contra de las mujeres, tiene un alto costo asociado que comprende desde un aumento en los gastos de atención de salud y servicios jurídicos hasta pérdidas de productividad que impactan en el desarrollo integral de cualquier pueblo. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. En todo el mundo, casi 1/3 de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido de alguna forma de violación física y o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual, productiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. En lo que a nuestro país respecta, datos oficiales nos señalan que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social lamentablemente extendida, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo, novio o algún familiar, compañeros de escuela o de trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas. En línea con lo que he expresado, se advierte el 43.9% de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Un dato alarmante que nos debe de hacer reflexionar es que entre el 2014 y el 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En esa tesitura, ante una realidad social que nos lastima tanto individual como colectivamente, consideramos necesario realizar una serie de reformas esenciales a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nayarit. Todas ellas tendientes a garantizar una vida plena para las mujeres nayaritas.
En ese tenor se establecen los siguientes conceptos fundamentales a ser incluidos en la legislación. El empoderamiento, definido como el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, igualdad, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos humanos y libertades. Misoginia, que hace referencia a las conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Relación afectiva o de hecho, considerada como aquella en la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. Estos conceptos adicionados a la ley permitirán fortalecer postulados, lo que facilitará la protección integral de las mujeres en la entidad, finalidad esencial que como representante del pueblo nos hemos propuesto. En otro punto trascendental de la emitida que se pone a consideración, se establece que ante la violencia feminicida se deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación lo siguiente: el derecho a la justicia pronta y expedita e imparcial, la rehabilitación, la satisfacción, es decir, medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de nuevas violencias de derechos humanos. En otro rubro de las emitidas se adicionan supuestos a considerar en tipos de violencia contra la mujer, entendiendo la realidad social que impera en la actualidad de esta manera tenemos la violencia contra los derechos reproductivos, que es toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamientos de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. La violencia en el noviazgo, actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigiendo a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la relación de uno o varios tipos de violencia durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual. Violencia escolar, conductas, acciones u omisiones infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas. Lo más importante es reconocer los tipos de violencias para trabajar en acciones concretas tendientes a su erradicación. De ahí la trascendencia de visibilizar este tipo de conductas que transgreden los derechos más elementales de las mujeres. Finalmente, en el último de contar con una reforma acuiciosa y puntual, se plantea fortalecer la norma en lo concerniente a la alerta de género, entendiéndose por al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La declaratoria de alerta de género la emite la autoridad federal a través de la Secretaría de Gobernación. Debemos de recordar que en Nayarit existe una alerta de género vigente para los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, con lo que se requiere tomar acciones decididas para erradicar esta violencia. En este sentido, propongo que la alerta de violencia de género contra las mujeres active mecanismos de atención, mismos que tendrán como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas en el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades en que se encuentren, por lo que se faculta al Ejecutivo Estatal para realizar lo siguiente: establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. Implementar las acciones preventivas de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Como diputados integrantes de la 30ª legislatura,
Asumimos la responsabilidad de trabajar de manera ardua para establecer condiciones elementales que permitan a las mujeres vivir en un entorno propicio para desarrollar en plenitud su potencialidad y sus motivos para desarrollarse, por el cual consideramos una tarea elemental fortalecer diversos postulados de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia por el Estado de Nayarit. Debemos de ser claros, impulsar el desarrollo integral de la mujer en todas las esferas de la vida. Significa contribuir de manera firme y decidida a la reducción de la violencia, de la pobreza y de la desigualdad social que aún persiste en esta razón, en este género. Por lo anterior, solicito atentamente su apoyo para analizar y en su momento aprobar la presente iniciativa de reforma en aras de contribuir a la erradicación de la violencia de género en nuestra entidad, recomponiendo el tejido social y estableciendo las condiciones para que las mujeres nos desarrollemos en un ambiente de igualdad y respeto a nuestros derechos humanos. Es cuanto y gracias por su atención. Gracias, diputada. Esta mesa directiva ordena quede registrado el posicionamiento de la diputada María Fernanda Belloso Calleros del PRI en el diario de debates de este Congreso. Asimismo, se turna para su estudio y terminación correspondiente a la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Continuando con el punto del orden del día siguiente, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals Ventura de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que presente su iniciativa. Muy buenos días. Con el permiso de las compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y quienes nos acompañan esta mañana en esta sesión ordinaria. Inicio señalando que nuestro Estado sufrió un gran menoscabo a su estabilidad social, derivado del último sexenio. Debemos recordar siempre que aquel que fuese fiscal general fue detenido en los Estados Unidos por la Comisión de Delitos Graves, sin mencionar las denuncias con las que cuenta el día de hoy en nuestro Estado. Esto generó incertidumbre y desconfianza en nuestros pueblos, por lo que todas las autoridades, desde el ámbito de nuestra competencia, debemos colaborar al fortalecimiento de las instituciones, ponderando siempre el Estado de Derecho, el combate a la corrupción e impunidad. Su servidor asumió esa tarea identificando las áreas de oportunidad para brindarle mejores herramientas al Estado, a fin de que puedan corresponderle a la población. De estas acciones, presenté a este Pleno la reforma a la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, la cual impide que de manera indebida el presidente del tribunal pueda ir en contra del clamor social en cuanto a la remoción e inhabilitación de un funcionario público corrupto determinada por este Congreso del Estado. Otra acción de su servidor fue presentar el proyecto de reforma a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit el día 11 de octubre del 2017, la cual consiste en una armonización legislativa que tiene como finalidad dar la oportunidad al Estado de recuperar todos los bienes robados o obtenidos de manera ilegal por funcionarios corruptos en plazos de hasta 3 meses, sin la necesidad de que a estos se les emita una sentencia penal, ya que el procedimiento es autónomo y se encuentra reconocido y validado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 2008. Sin embargo, la ley con que actualmente cuenta Nayarit, en vez de ser benéfica para la población, pareciera que le abona a la impunidad. Debo señalar que al día de hoy mi proyecto de reforma duerme en el sueño de los justos. Sin embargo, su servidor no perderá la esperanza de generar un cambio sustancial en bien de nuestra sociedad, motivo por el cual seguiré presentando las reformas de fondo
que nuestro Estado merece y necesita. Los acontecimientos indignantes que se han descubierto en los últimos días, como los diversos hallazgos de fosas clandestinas, son hechos sin precedentes en nuestro Estado. La desaparición de personas se incrementó desde gobiernos pasados. Sin embargo, como se ha mencionado con antelación, no se tenía la confianza o certeza en la Fiscalía General, por lo que las personas no denunciaban, mucho menos alzaban la voz, ya que literalmente no había con quién acudir ante tales hechos. Las condiciones han cambiado hoy en Nayarit. Las personas comienzan a confiar en las instituciones y familias enteras que valientemente han alzado la voz, reclaman saber qué ocurrió a aquellos seres queridos que fueron sustraídos de sus hogares. La sociedad clama saber qué pasó con las personas desaparecidas en nuestro Estado. Por tal motivo, y en refrendo a mi compromiso social, el día de hoy vengo a presentar el proyecto de reforma constitucional que atiende al mandato federal de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual viene a combatir el fenómeno que nuestro Estado vive en materia de desaparición. La ley que se menciona con antelación establece la obligación a todos los estados a fin de que cuenten con una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la cual debe estar en funciones a más tardar el día 15 de febrero del año en curso, de lo que resulta evidente que en Nayarit estamos siendo omisos ante tal obligación. Por lo que el día de hoy, ante este honorable pleno, presento el proyecto que reforma los artículos 47, fracción 9 y 100, primer párrafo, que tiene como objetivo crear la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas y con esto dar el primer paso para integrar a Nayarit al recién creado Sistema Nacional de Búsqueda, por lo que con esta acción no solo se cumple con un mandato federal, sino con una sociedad que exige resultados. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Esta mesa directiva ordena que quede registrado su posicionamiento del diputado Duñals en el diario de debates de este Congreso, así como también se ordena su turno a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y de Derechos Humanos para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con este punto, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su proyecto de acuerdo al diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muy buenos días a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputadas y diputados, de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y del público que hoy también nos hace favor de acompañarnos. Quiero dar la bienvenida especialmente a los vecinos y al Comité de Acción Ciudadana de la zona Centro Poniente 2, que están por aquí. Les pediría, si se ponen de pie por favor tantito. Gracias, les damos la bienvenida. Mi intervención el día de hoy es a petición, muchas gracias, tomen asiento, es a petición de los vecinos de esta zona. Como ustedes saben, el distrito 12, en el cual me tocó por fortuna ser electo, comprende en una parte el centro histórico de la ciudad de Tepic. Y bueno, hace unos días me visitaron las personas que aquí nos acompañan, con un cúmulo de más de 100 firmas, con el propósito de ser escuchados y de que en esta tribuna se pudiera escuchar su voz. Yo durante muchos años de mi vida
me tocó vivir en el centro histórico de nuestra bella ciudad de Tepic. Fui vecino muchos años de la calle San Luis y Victoria. Conozco muy bien la zona donde ellos viven, que es en la calle Bravo, entre la México y prácticamente la calle León. Le pedí a Margarita, aquí presente, de la cual voy a omitir su apellido, que me hiciera una pequeña relatoría de un suceso que vivió hace algunos días. Y me pone lo siguiente: permítame narrar los hechos vividos por los vecinos del Centro Histórico de Tepic. 2:57 de la madrugada del 19 de marzo. 7 detonaciones estruendosas nos obligan a correr dentro de la casa. Nos mantenemos con las luces apagadas, ocultándonos en el rincón más lejano, escuchando los gritos desgarradores de auxilio y sintiendo el terror de la indefensión y la vulnerabilidad. Esta es la segunda vez en menos de una semana que pasamos por este infierno. A las 4 de la mañana los medios de comunicación a través de las redes sociales nos hacen saber que esas 7 detonaciones dejaron 4 muertos y 2 heridos. Con tan pocas detonaciones mataron a tanta gente. Estamos perdidos, expuestos a la violencia. A las 5:30 AM termina la recolección de los cuerpos. Nadie habla con nosotros y nos sentimos como si fuéramos fantasmas en un clima triste de violencia. Esta zona de la ciudad, desde hace algunos años, y me refiero a la calle Bravo, entre la Avenida México, y me voy a ir un poquito quizás hasta las Zacatecas y hasta la calle León, se ha convertido en una zona de tolerancia de nuestra capital, en pleno centro histórico. Los vecinos que ese día nos comentaban los sucesos, narraban cómo una persona de las que fueron baleadas y que se encuentran de alguna forma o se encontraban en la zona de los hoteles que están ahí por esa zona y que se han convertido en prostíbulos, en lugares donde se vende droga, en lugares donde se ejerce la prostitución libremente a cualquier hora del día. Las familias me narraban cómo lo difícil que era el poder decirle a los niños que habitaban la casa de Margarita o que habitan la casa de Margarita, el hecho de escuchar a una persona con gritos desgarradores pidiendo auxilio porque había recibido una herida de muerte, y que así sucedió durante algunos minutos hasta que terminó su vida. Imaginen ustedes la frustración de estos menores, los daños psicológicos que esto le viene a ocasionar a estas familias. Y bueno, nos vamos unas semanas atrás y nos encontramos también una persona que apuñalaron ahí por la calle Bravo, entre Zacatecas y San Luis. El clima que vivimos en el estado no es sencillo y lo hemos platicado aquí en el Congreso de manera continua. Nosotros, primero que nada, no es la intención generarle un desgaste a ningún ayuntamiento y mucho menos al de la capital, pero sí quiero pedirles a mis compañeros diputados, escuchemos la voz de los vecinos de la capital, hagamos nuestra esta propuesta y le podamos pedir al Ayuntamiento de Tepic que empiece a generar las condiciones para que en un futuro no muy lejano podamos tener esta zona del centro histórico recuperada. Los vecinos con mucha tristeza nos decían y nostalgia, es que nosotros llegamos primero, somos gente que tenemos desde nuestros abuelos viviendo en esa zona y era una zona muy tranquila, muy bonita del centro, que hoy se ha convertido en una zona en donde no podemos salir a la calle, en donde tenemos que convivir nuestros hijos, nuestros jóvenes, con la prostitución que está en la puerta de nuestra casa. Creemos entonces que sí es importante que el ayuntamiento, en plenas facultades que le confiere la Constitución,
empiece de alguna manera a ver las condiciones de una posible reubicación de esta zona de tolerancia, como hace muchos años en el pasado se había reubicado en esos mismos lugares, por esos mismos sitios, para enviarse a las afueras de Tepic. Creemos que de alguna manera es importante crear la sensibilidad y rescatar esa zona de la ciudad. Creo yo que el Ayuntamiento de Tepic ha hecho un excelente trabajo en muchos de los rubros. Reconozco en este momento el esfuerzo que ha hecho el presidente municipal, el maestro Francisco Javier Castellón, y el cuerpo de regidores y su síndico, como un trabajo y un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, queremos pedirles, exhortarles que escuchen la voz de los vecinos, que escuchen la voz de estos ciudadanos lastimados, dolidos, que hoy vienen aquí a dar testimonio a través de mi voz, claro está, de este terrible suceso que vivieron y que ha venido siendo continuo desde hace ya algún tiempo en esta parte de la ciudad. Creemos nosotros que la juventud y la niñez merece condiciones de vida y de desarrollo sanos, saludables, y que esta zona debe de ser reubicada, y que esos hoteles que están en este lugar, de alguna manera, y con el respeto también que nos merecen quienes ejercen esa profesión, nosotros no estamos en contra de que la puedan ejercer. Lo que sí queremos es que sean reubicados en una zona diferente, y obviamente que lo haga el municipio, el ayuntamiento, con las facultades que la ley le permite. Es cuanto. Gracias, diputado. Esta mesa directiva ordena quede registrado su posicionamiento del diputado Pedrosa Ramírez en el diario de debates de este Congreso, así como también se ordena su turno a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y su análisis correspondiente. Para desahogar el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018. Atiendo su encargo, diputado presidente. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de las comisiones legislativas al rubro señaladas, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, presentada por el licenciado Contador Público Antonio Echeverría García, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la presente iniciativa, se considera que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un mejor sostenible de sus finanzas públicas. El ordenamiento señalado establece lineamientos en materia de deuda pública, por medio de los cuales se establecen los parámetros legales y supuestos concretos para que los estados y municipios puedan acceder al endeudamiento público, regulando además limitaciones al ejercicio de tal atribución, con la finalidad de generar finanzas públicas estables. Asimismo, se genera un marco normativo tendiente a eficientar el gasto público, el cual abarca el conjunto de erogaciones realizadas por las instituciones gubernamentales en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, la iniciativa se centra en la fracción tercera del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la cual se establece que las entidades federativas, una vez aprobadas el presupuesto y tratándose de los proyectos de inversión, deberán realizar un análisis de costo-beneficio, por medio de los cuales se concluya que tales proyectos son susceptibles de generar un beneficio social. De ahí que la propuesta tenga por objeto facultar a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto para que lleve a cabo tal análisis, de conformidad con
con las reglas establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Así pues, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto se encarga de ejercer la rectoría en materia de planeación del desarrollo integral de la entidad, así como de la programación y presupuesto de inversión, coordinación y establecimiento de los lineamientos y criterios generales para la formulación, instrumentación, control y evaluación de planes y programas que conllevan el bienestar social de la población. Luego, entonces, estas comisiones legislativas estiman procedente la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, pues con ello se garantizará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios en materia de proyectos de inversión, garantizando que la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Estado lleve a cabo las inversiones y estudios necesarios para determinar el costo-beneficio de los programas o proyectos de inversión bajo un esquema de factibilidad sustentado en estudios de mercado, técnicos, financieros, institucionales, administrativos, socioeconómicos y sociales en general, con el objetivo primordial de generar proyectos de inversión que vengan a satisfacer las necesidades colectivas reales. En consecuencia, la reforma planteada en la iniciativa permitirá preferir y optar por aquellos proyectos de inversión que representen una solución efectiva ante un problema social a resolver, esto es, que se conviertan en una respuesta a las necesidades generales, por lo que estas comisiones dictaminadoras estiman procedente las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en los siguientes términos. Presupuesto de egreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018. Con relación a la propuesta para modificar el presupuesto de egreso del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, estas comisiones estiman procedentes la reforma, pues derivado de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo antes señalada, resulta indispensable armonizar el transitorio cuarto para facultar a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuestos, quien ostenta las facultades para llevar el registro de los proyectos de inversión. Por tanto, se estiman procedentes las adecuaciones siguientes. Finalmente, estas comisiones legislativas estiman indispensable realizar el análisis y emitir el dictamen correspondiente de manera prioritaria, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 57 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Así pues, con la finalidad de cumplir con las disposiciones transcritas y brindar la información dentro de los plazos señalados, es necesario realizar las adecuaciones normativas propuestas en la iniciativa que ahora se estudia, pues con ello se contribuirá en el cumplimiento de las reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera. En esa razón, de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de estas comisiones, en base al análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que adiciona las fracciones 14ª bis al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, y que reforma el artículo 4º transitorio del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 26 días del mes de marzo del año 2018. Ahí queda, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Continuando con el 7º punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de procedimientos de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción. En consecuencia, esta presidencia instruye a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco abre el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, diputado presidente. Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa a la proposición de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Esta presidencia informa que queda aprobado por unanimidad de votos a favor.
En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimiento de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción. Para los efectos de su publicación y promulgación en el periódico oficial del Poder Ejecutivo, remítase al titular del Poder Ejecutivo el cómputo y el decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el día 14 de noviembre del 2017. Este presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Continuando con el octavo punto del orden del día, solicito respetuosamente al diputado secretario Manuel Navarro García dé a conocer la propuesta del orden del día para la siguiente sesión. Atiendo su encargo, diputado presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, martes 27 de marzo de 2018. Propuesta de orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el diputado Javier Irán Mercado Zamora. 2. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el diputado Javier Irán Mercado Zamora. 3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Jesús Armando Vélez Macías. 4. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el diputado Eduardo Lugo López. 5. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y derogar diversas disposiciones del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por el diputado Jesús Antonio Barajas López. 4. Dictámenes a discusión. 1. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018. 5. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 6. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano para presentar posicionamiento a propósito de los hallazgos arqueológicos de la zona de Compostela. 7. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Esta mesa directiva registra la asistencia de la diputada Julieta Mejía. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y a los diputados a sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 27 de marzo, dentro de 10 minutos. Se cierra la sesión. Bien, pues de esta manera finaliza la sesión y los esperamos dentro de 5 minutos, como ya se leyó la orden del día. En 5 minutos daremos inicio con la segunda sesión programada para esta tarde en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. La transmisión queda abierta y los espero en unos minutos a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted en unos momentos.